Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre el proceso de la evolución humana. Como ya hemos ido trabajando en nuestros temas anteriores, hemos identificado que el ser humano viene de un proceso de adaptación de los homínidos. Pero una de las cualidades que tiene el hombre es que es un ser social por naturaleza. Como ustedes se habrán dado cuenta en el video de Lucy, ella no quería quedarse sola debido a que si así se quedaba, iba a morir, al igual que su bebé que esperaba. Una de las características del ser humano es que estamos acostumbrados a vivir en compañía de nuestros pares. Por ejemplo, esto nos lleva a la convivencia, pero sobre todo a la supervivencia, ya que de forma aislada el ser humano en la antigüedad no podría sobrevivir. Incluso hoy en la pandemia sabemos que estamos extrañando a nuestros amigos, a nuestros familiares, nuestra escuela. ¿Por qué? Porque sabemos relacionarnos y esto nos lleva a sentirnos bien. Entonces también es un proceso de adaptación porque nos permite aprender de los otros en convivencia. Por ejemplo, si nosotros observamos la imagen que tenemos en la pantalla, podemos ver a un bebé, el cual está totalmente indefenso. Por ejemplo, el ser humano es uno de los animales que necesita de su madre y de otras familiares para poder sobrevivir en su entorno, ya que si no los tuviera, moriría. No así como los mamíferos que tenemos al lado derecho, como sería el caballo y la jirafa, entre otros, ya que ellos desde el momento en el que nacen son levantados por su madre para poder sobrevivir y empezar a andar y a buscar su propio alimento. En el caso del ser humano, pues desafortunadamente no somos independientes ni autónomos hasta como aproximadamente 2, 3 años, porque antes de esta edad nos tienen que dar todo, sobre todo la alimentación. ¿Cómo podemos explicar nuevamente nuestro proceso de evolución? Bueno, como ustedes se darán cuenta en la imagen, tenemos a la raza de los perros. Todos ellos son del género canino, pero cada uno de ellos se puede identificar dependiendo de su estructura en grandes, pequeños, peludos, y cada uno de ellos va teniendo cualidades que lo hacen específico. Así, por ejemplo, tenemos diferentes especies como sería el collie, el pastor alemán, el schnauzer, el chihuahua, etcétera. Pero esto no les quita que sigan siendo caninos. Así lo mismo pasó con el ser humano. Algunos eran Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens o Homo sapiens sapiens, pero esto no les quitó que siguieran siendo homínidos. Por eso es que son nuestros parientes. Y desafortunadamente algunas de estas especies desaparecieron y ya no tenemos elementos para poder seguir analizándolos. Sin embargo, sabemos que su proceso de evolución duró millones de años y esto permitió que hoy seamos el ser humano con más conocimiento y sabiduría, entre comillas, en el mundo. ¿Por qué digo entre comillas? Porque desafortunadamente el ser humano actual es depredador y mata animales solamente por gusto e incluso mata a sus semejantes por gusto. Y esto no es de un ser realmente con conocimiento o sabiduría. Es decir, no sería de un conocimiento de un ser pensante. No olvidemos que nuestras fuentes primarias, en este caso los fósiles, son los que nos ayudan a saber cómo eran los hombres de la antigüedad, los hombres de la prehistoria. Aquí tenemos, por ejemplo, los fósiles de Lucy que fueron encontrados y que pues demostraron que se trataba de una mujer. Incluso por los rasgos característicos de su pelvis se sabe que ya había tenido pues crías. También la anatomía forense nos permite reconstruir y saber cómo eran estos primeros homínidos. Incluso podemos identificar que todavía tienen rasgos simiescos, por ejemplo, muy parecidos a los chimpancés. Por eso el error de que venimos de esta especie. ¿Cómo podemos identificar la antigüedad de un fósil? Bueno, aquí entran las ciencias auxiliares nuevamente y una de las ciencias auxiliares que es fundamental es la de la química, ya que gracias a la prueba del carbono 14 nos permite medir la antigüedad del fósil. Recuerden que a lo largo de nuestra vida vamos adquiriendo carbono en cada una de las oxigenaciones que tenemos y cuando morimos el fósil va desechando este carbono a lo largo del tiempo
y gracias a estas pruebas se puede tener seguridad de cuántos años tiene el fósil encontrado. No olvidemos, entonces las ciencias auxiliares ayudan completamente a la historia para reconstruir sus procesos. Otras ciencias auxiliares que nos ayudan también sería, por ejemplo, la geografía, la cual nos ayuda a reconstruir el ambiente, y la geología, que nos permite reconstruir y encontrar los fósiles. Por ejemplo, sabemos gracias a la geografía que el ambiente en el que estaba viviendo el hombre de la prehistoria era la era glaciar. Dentro de los homínidos que son nuestros parientes, algunos no consideran que el Paranthropus sea de nuestra especie y lo han desechado por su antigüedad de 7 millones de años antes de nuestra era, ya que algunos antropólogos sobre todo consideran que este no es nuestro familiar directo, sino más bien es una rama homínida, pero muy antigua, con características más parecidas a la de los chimpancés y de los simios. Como ya vimos, los fósiles encontrados de Lucy permitieron ubicar al Australopithecus en la línea directa del ser humano. Sin embargo, algunos historiadores y antropólogos consideran que es más nuestro pariente Homo ergaster. Una característica muy importante de este género es que ellos ya se alimentaban de carne de carroña. Recuerden que la carroña son animales muertos. Sin embargo, el poder alimentarse de carne permitió que su cerebro se expandiera, desarrollando la habilidad, al parecer, del lenguaje y del conocimiento. Dentro de nuestra alimentación, recuerden que es muy importante comer pues frutas, verduras, pero también carne, ya que esto nos permite desarrollar inteligencia. Otro de los parientes que tenemos más cercanos sería el Homo habilis, que es el hombre hábil. Él se caracterizó por desarrollar con las piedras armas, y al principio no lo hizo consciente. Sin embargo, esta habilidad que tuvo de ir acumulando conocimiento le permitió saber que había diferentes tipos de piedras, como el sílex, que cortaban y le permitió desgarrar a los animales y quitarles la piel. También tenemos al Homo erectus, que su característica era que ya caminaba completamente bien erguido sobre sus dos piernas, y algunas de sus características fue que conoció al fuego. Entonces, algo que quiero puntualizar es que no es lo mismo conocer que crear el fuego. Aquí tenemos en esta imagen exactamente el conocimiento del fuego, que seguramente se dio porque algún rayo provocó que se incendiara algún árbol, pero esto nada más le permitió al hombre conocer el fuego. Va a ser después hasta la siguiente especie que van a lograr dominar el fuego, que sería el Homo sapiens, pero dominar el fuego significaba ya crearlo. Y obviamente el conocimiento se fue transmitiendo hacia sus generaciones continuas. ¿Para qué le sirvió el fuego? Bueno, le sirvió para muchas cosas, ¿no? Entre las cosas más importantes, seguramente fue para protegerse de los animales, calentarse debido a la época glacial en la que estaba viviendo, y para poder iluminar las cuevas en donde se resguardaba. Se sabe y hay datos que no solamente lo supieron crear, sino también lo supieron conservar en algunas pequeñas lámparas que crearon con sebo de animales, y esto les permitió pintar dentro de las cuevas como de Altamira y Lascaux en Francia, en donde desarrollaron pintura y arte rupestre. Aquí tenemos estas características del fuego. Tenemos que les sirvió para calentarse, para iluminar, para exactamente empezar a cocinar sus alimentos. Recuerden que cuando los comían muy crudos, pues su mandíbula era mucho más prominente, sus molares más rudos. Incluso si nosotros revisamos nuestros dientes con el dentista, tenemos por ahí en la parte frontal unos que se llaman caninos, que son para rasgar. En la actualidad, gracias a que el fuego lo hemos usado para cocinar nuestros alimentos, pues cada vez nuestros dientes se han retraído más. Incluso ya, por ejemplo, nos sale la muela del juicio, que servía para prensar de alguna forma la mandíbula,
y alimentarnos con esta carne que hoy cada vez es más suave. Y bueno, como ya había mencionado, ahuyentar a los animales. Hoy tenemos el uso de fuego en nuestra vida presente. El Homo sapiens sapiens va a ser exactamente ya un antecedente del ser humano actual. Tenemos varias especies de Homo sapiens, se han encontrado sobre todo dos especies, lo que sería el Cro-Magnon y el Neandertal. Algunas de las características que se conocen de estos hombres es que ya desarrollaron el arte rupestre. Aquí, por ejemplo, en la imagen podemos ver estas lámparas que ya les había yo mencionado hace unos minutos. Y el arte rupestre no solamente se trataba de hacer representaciones aisladas, sino de hacer representaciones de su modo de vida. Hoy nosotros podemos pues representar nuestro modo de vida en fotografías, en diarios, pero en esta época recuerden que no había escritura y entonces una de las formas de dejar huella era a través del arte rupestre que tenemos en estas cuevas, sobre todo de Europa. Aquí tenemos ejemplo también de su hábitat y de lo que se alimentaban y tenemos unos bisontes, tenemos caballos y ciervos. El Homo neanderthalis todavía, pues algunos investigadores consideran que era el hombre de las cavernas. Seguramente ustedes han visto la película de los Croods, ¿no? Donde está representado exactamente pues que no tenían un conocimiento tan desarrollado como lo van a tener después los Homo sapiens sapiens. Recuerden que el Homo sapiens sapiens ya fue el primer migrante, es decir, el primer hombre que emigró por todos los continentes, y no olviden que los primeros fósiles nos dan una antigüedad de nuestros antecesores hacia el año 7 millones antes de nuestra era, 4 millones antes de nuestra era, dependiendo del fósil, pero estos sobre todo se han encontrado en la parte de África. El Homo sapiens sapiens se sabe que ya, pues gracias a las características físicas de que ya caminaba en dos pies y que se podía movilizar más rápidamente, pues se sabe que se desplazó incluso al continente americano, ¿sale? Por el estrecho de Bering, cruzó, y bueno, estos fósiles que encontramos en Europa, que encontramos en Asia y posteriormente vamos a encontrar en América, pues nos llevan a pensar que es la misma especie, además de que tenían los mismos conocimientos como el manejo del fuego, el uso de pieles para hacer pues vestimenta y el desarrollo de habilidades de caza y recolección. Aquí tenemos otro mapa donde exactamente vemos esta distribución de los fósiles. Recuerden que las primeras especies solamente se localizaron en África y algunas regiones de Asia. Sin embargo, el Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens ya se encontraron en todo lo que sería los continentes del mundo. Aquí tenemos a la presencia del hombre de Cro-Magnon, el cual pues algunos consideran que tampoco era un ser humano como el Homo sapiens sapiens, sino más bien solamente una especie de Homo sapiens, y parece ser que el Cro-Magnon desapareció por una enfermedad parecida a la gripa que experimenta el hombre actual o el Homo sapiens sapiens. Recuerden que no solamente desaparecieron estas especies de homínidos, sino también desaparecieron especies animales como sería el mamut, el dientes de sable, el horrorín, entre otros muchos, pero si ustedes observan más allá de las imágenes, pues era un ambiente en el cual tenían que sobrevivir exactamente en sociedad, ya que si lo hubieran hecho de forma aislada, pues no lo hubieran podido lograr. Aquí tenemos algunas características de arte, como podrían ser, por ejemplo, las llamadas Venus, y tenemos algunas características de piedras de molienda de algunas semillas para alimentarse. El conocimiento y el desarrollo de la agricultura dio el paso a la sedentarización. Asimismo, este conocimiento lo fueron transmitiendo de generación en generación, logrando con ello pues el lenguaje y la comunicación, que fue vital para acumular la historia. Y finalmente llegaríamos al paso de la vida sedentaria, que ya sería propia del hombre Homo sapiens sapiens y sobre todo de las primeras civilizaciones.
Continuamos en el próximo tema sobre el sedentarismo. Gracias, chicos.